¿Adivinan de qué vamos a hablar hoy? Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Ignacio Calí y hoy vamos a hablar de fotografía. Es algo que me vienen pidiendo hace un montón, que dé un curso básico para los que recién arrancan en la fotografía y en este mundo que es enorme. Hay mil cosas para aprender, desde iluminación, encuadres, reglas, colores, bueno, mil cosas. Pero hoy en concreto vamos a hablar de cómo setear la cámara en manual, de cómo establecer y entender estos valores y qué significa el ISO, la obturación y la apertura. Son conceptos que son un tanto complejos. La primera vez que los escuchamos, todos pasamos por esto y es como medio un quilombo, pero espero que se entienda. Yo nunca estudié fotografía, todo lo que aprendí lo aprendí de algunas cosas de la facultad y mucho en internet, en YouTube, así que bueno, espero poder ser claro y que se entienda lo que quiero explicar hoy. Sé que esto es algo complejo, no se asusten si al principio no entienden nada. A todos nos costó al principio entender la lógica de estas tres variables y cómo combinarlas para poder obtener un resultado que nosotros tenemos o queremos lograr. Es un tanto complejo, como les digo, pero no es imposible de aprender, hay que tener paciencia. Por eso pueden ver este video las veces que sea necesaria para poder entenderlo mejor. Yo nunca estudié fotografía, todo lo que sé lo aprendí algunas cuestiones en la facultad y todo lo otro por meterme, por amigos, por sobre todo mirar videos en YouTube. Así que hay un montón de cosas que seguramente me cuesta explicar. Espero ser lo más práctico posible a la hora de poder explicarlo y que se entienda. Y si hay algo que no lo dije de manera correcta o no se entendió del todo, abajo en comentarios pueden consultarme sin ninguna duda. Bien, seguramente si estás acá es porque te compraste una cámara nueva, o te prestaron una cámara, o tenías una cámara que era de tu abuelo, de tu viejo, de tu mamá, de lo que sea. Y bueno, querés empezar con esto de la fotografía y querés, empezar a poner la cámara en modo manual. ¿Y por qué queremos poner la cámara en modo manual? Porque básicamente nosotros vamos a poder entender la lógica de la fotografía, de cómo funciona una cámara y hacer lo que nosotros queramos. Es decir, al establecer la cámara en modo manual, nosotros vamos a poder elegir qué queremos hacer y no la cámara va a elegir por nosotros. De todas maneras, si recién arrancás con la fotografía, nunca sacaste fotos, te recomiendo que, y quizás esto suene contradictorio, pero todos empezamos sacando fotos en automático. Lo importante a la hora de empezar es sacar fotos, empezar a entrenar el ojo, empezar a buscar encuadres, empezar a probar cámaras y sacar miles de fotos hasta lograr una foto buena. Lo bueno de tener el modo automático es que no tenemos que pensar. Entonces, por ahí recomiendo que empecemos en modo automático. Pero una vez que ya pasamos eso, que queremos ir un poco más allá, o sea, el siguiente paso en el que yo considero, y de nuevo, quizás lo que yo digo no es lo mejor, pero es lo que yo, o por lo menos como yo lo hice, es empezar a usar la cámara en modo manual. Ahora bien, ¿por qué queremos usar la cámara en modo manual si directamente lo podemos poner en modo automático y listo, pum, que salga la foto? Bueno, poniéndola en modo manual nosotros vamos a, como les dije, entender la lógica de la fotografía y poder jugar con las variables que les voy a explicar ahora para obtener distintos resultados estéticos. Básicamente para eso sirve. Y al principio, sí, vamos a tener que evaluar un montón de cosas para exponer bien y demás, pero es como manejar. Al principio vamos a estar viendo si ponemos bien el cambio, si pisamos el embriague y demás, pero después, una vez que ya le agarramos la técnica, no tenemos que estar pensando en eso, esa es la lógica y ya es como algo natural. Pero al principio cuesta, así que no se asusten. Estos tres parámetros son los claves a la hora de exponer bien una imagen. ¿Por qué digo exponer bien? Porque en sí no hay una forma de exponer bien, o sea, en realidad cuando nosotros ponemos la cámara en automático, lo que la cámara hace es lograr el balance justo entre que la foto no esté ni muy oscura o subexpuesta o hiperiluminada, solo expuesta. Entonces va a ajustar automáticamente estos parámetros para lograr una exposición, como les digo, correcta, que se vea bien. Ahora, no hay una exposición correcta en sí porque después, en base a lo que nosotros queramos representar, podemos tener imágenes más oscuras o mucho más iluminadas. Entonces, los parámetros estos, como les conté, que son el ISO, el obturador y el diafragma, nos sirven para controlar la exposición, es decir, cuán iluminada y cuán oscura va a estar una fotografía y cómo va a ser ese resultado. Empecemos a hablar primero por el ISO, primero de estos tres valores. El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor de las cámaras nuevas, las reflex o las mirrorless, no las cámaras de rollo, que eso es un tema aparte y podría explicarlo en otro video. Pero las cámaras de ahora se manejan con un sensor. Tanto las cámaras como incluso los celulares que tenemos, todos tienen un sensor más chico o más grande, de menor o mayor calidad, con más o menos resolución, menos píxeles.
pero un sensor al fin, que lo que hace es, imagínense que nosotros tenemos la imagen, esa imagen va a emitir luz, o sea, todo objeto que nosotros tenemos emite luz, y el sensor lo que va a hacer es encargarse de transformar esa imagen que nosotros tenemos en digital, es decir, todo lo que entra ahí el sensor lo va a plasmar. Entonces, el ISO es la sensibilidad que tiene ese sensor. Si nosotros tenemos un número de ISO bajo, como por ejemplo ISO 100, significa que la sensibilidad que tiene el sensor va a ser baja y no va a captar tanta luz. Por el contrario, si tenemos una sensibilidad con números más altos, ponemos por ejemplo, no sé, ISO 800, ISO, no sé, 1600, 2000, 4000, lo que sea, pero números más altos, el sensor va a ser más sensible y va a captar mucha más luz. ¿Y cuál es la ventaja y la contra de cada una de estas cosas? Si nosotros tenemos un número de ISO bajo, el ruido, ese ruido o ese grano que se empieza a formar en la fotografía o en la imagen, va a ser menor, va a haber poco ruido. Cuando nosotros empezamos a aumentar el ISO, el ruido o ese grano se empieza a ver cada vez más. Pasa mucho cuando filmamos de noche, quizás con un celular o algo que se ve como todo feo. Bueno, eso significa que la cámara, al estar en automático, está levantando el ISO al máximo porque no tiene luz y se empieza a romper. Es por eso que hay algunas cámaras que salen mucha plata y están basadas en tener cada vez mejores sensores, como las nuevas cámaras de Sony, que podemos poner valores de ISO cada vez más altos y la imagen no se rompe. Pero bueno, esos son los pros y los contras, y eso es en parte lo que hace el ISO y cómo funciona. Lo segundo de lo que vamos a hablar es del obturador. El obturador también es algo que se encuentra dentro de la cámara, al igual que el sensor, y supongamos que acá tenemos el sensor, el obturador es algo que va a estar por delante, y es como esa cortina que baja y sube cuando nosotros gatillamos, cuando nosotros sacamos una foto. Cada vez que nosotros sacamos una foto en las cámaras reflex, escuchamos como ese ruido de cámara, y eso significa que el obturador se abre y cierra en milésimas de segundo. ¿Eso qué hace? Básicamente permite pasar más o menos luz dependiendo de la velocidad en que nosotros pongamos el obturador. Básicamente es un ajuste de velocidad, un ajuste de obturación. Entonces, esto por ahí empieza a complejizar un poquito, pero vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Esto se divide en cuántas veces se puede, abrir y cerrar esa cortina en un segundo. Por eso lo dividimos en fracciones y van a encontrarse que los valores de obturación se representan por 1 barra tal número. Por ejemplo, si nosotros lo tenemos en 1 barra 50, significa que es una obturación relativamente lenta en el que esta cortina sube y baja. Entonces, por consecuente, si nosotros tenemos un número menor, significa que va a entrar más luz. Tan simple como esto. Si nosotros, imagínense si tienen una cortina, nosotros abrimos la cortina y la dejamos abierta un segundo, va a entrar una cantidad determinada de luz. Si nosotros la hacemos más rápido, va a entrar menos luz. Bueno, esto son todos ajustes para permitir ingresar o no ingresar luz. En el ISO pasa lo mismo. La obturación, y espero que se haya entendido, sirve para esto. Nosotros ponemos números de obturación más altos como 1 sobre 2000, 1 sobre 4000. Va a hacer un movimiento muchísimo más rápido y va a entrar mucha menos luz. Ahora bien, ¿para qué sirve tener obturaciones bajas y obturaciones muy altas? Si nosotros ponemos obturaciones muy altas, por ejemplo 1 sobre 4000, 1 sobre 8000 o más, hay cámaras que permiten mucho más que eso, lo que va a hacer es que la imagen se va a congelar. Muchos vieron imágenes, no sé, de gotas cayendo o una moto que va a 300 km por hora y queda congelada. Bueno, para eso necesitamos obturar muy rápido para que esa imagen quede como congelada. Entonces, cuando queremos congelar algo, tenemos que usar velocidades más altas y por lo tanto va a entrar menos luz. Si nosotros tenemos velocidades de obturación más bajas, como por ejemplo 1 sobre 50, o incluso cuando nosotros hacemos fotografía nocturna, que es un tema re interesante, que podemos dejar abierto el obturador 2, 3, 4 segundos, 15 segundos, van a ser 15 segundos que el obturador va a estar abierto y va a estar entrando luz en el sensor todo el tiempo. Entonces, fotografías como esta, donde ven que hay como especie de fantasmas o luces que pasan de autos y demás, se hacen con esta técnica. Tenemos obturaciones bajas y lo que hace el sensor es captar durante 15 segundos todo lo que está pasando en la imagen. Por eso sirve jugar con obturaciones bajas y obturaciones altas. Y pasemos ahora a la tercera variable, que es el diafragma, que a diferencia de las dos anteriores, esto no se encuentra en el cuerpo de la cámara, sino que se encuentra dentro del lente, y es una de las cuestiones, dentro de varias otras, pero una de las mayores cuestiones por la cual los lentes son más caros que otros, porque nos permiten una mayor apertura de diafragma
que en algunos lentes. Para entenderlo un poco mejor, supongamos que tenemos un lente. ¿Sí? Este es un lente manual de una cámara vieja. Se los voy a poner ahora en plano para que lo vean mejor. Supongamos que tenemos el lente. Esto que ven acá es el diafragma y es como esta ruedita que nosotros podemos abrirla o cerrarla. Y tiene la misma función que las otras dos variables, que es para dejar entrar más luz o dejar pasar menos luz. Y acá es otra de las cuestiones que muchos se confunden. Yo también me confundía cuando recién arranqué con la fotografía, y es cómo se mide o cómo se nombra a los valores de diafragma, que se nombran a través de f-stops. Es decir, la lógica acá cambia un poco. Si nosotros tenemos números, es decir, f2 por ejemplo, números más chicos de diafragma, significa que el diafragma está más abierto, es decir, que entra más luz. Si nosotros tenemos números más altos, como f16, f20, f22, significa que el diafragma va a estar más cerrado, así que no se confundan. Números más chicos, diafragma más abierto, y números más altos, diafragma más cerrado. Esto sirve para lo mismo que sirve el obturador, es decir, dejar pasar más luz o menos luz, como les dije, pero estos valores obviamente podemos usarlos para cuestiones estéticas. De hecho, por eso es que está buenísimo poder controlar la cámara en modo manual. ¿Y en qué se basa? Si bien a menores, o sea, números más chicos de diafragma, el diafragma va a estar más abierto, como les dije, y va a captar más luz, y por el contrario, con valores de números más altos va a ser más chico y va a entrar menos luz. Esto, por cuestiones físicas que ni siquiera yo sé explicar bien, significa que vamos a tener o mayor profundidad de campo o menor profundidad de campo. Y acá es donde entra otro concepto, que es la profundidad de campo, y que sin entrar en términos muy técnicos se lo voy a explicar. Es el espacio que hay en foco delante de un objeto y detrás de un objeto. Es decir, es todo aquello que está en foco, tanto detrás mío, por ejemplo, y delante mío. Entonces, si nosotros tenemos valores más chicos de diafragma, por lo tanto, diafragmas más abiertos, la profundidad de campo va a ser menor. Es decir, va a haber menos cosas enfocadas. Voy a estar yo solo en foco, es decir, el plano del foco siempre va a ser 1, pero esa ilusión de foco que hay tanto por detrás mío y por delante va a ser menor. Y por el contrario, si nosotros tenemos números más altos con diafragma más chico, ese rango o ese espacio va a ser cada vez mayor, es decir, vamos a tener más profundidad de campo. Por eso, si nosotros queremos sacar una fotografía de, no sé, de un paisaje, vamos a tener que usar números más altos de diafragma, o sea, cerrar el diafragma para poder tener todo mucho más en foco, a diferencia de si nosotros estamos queriendo resaltar un objeto y queremos solamente tener poco en plano, es decir, vamos a usar aperturas de diafragma más grandes. Espero que se haya entendido, no es tan fácil de explicar, pero bueno, espero que se haya entendido. Básicamente, una vez que tenemos los conceptos de estas tres variables, lo que hace la cámara cuando está en automático es automáticamente ponerlo para exponer correctamente. Ahora bien, nosotros vamos a tener que ir jugando, que eso es lo que se empieza a poner más difícil, para ir complementando la exposición en base a lo que nosotros queremos. Y particularmente creo que todo depende de varios factores. En principio, de la luz que tenemos. Es decir, no es lo mismo filmar acá adentro, que yo tengo algunas luces, que filmar a las 12 del mediodía en la calle con un sol que parte todo. Ni lo mismo filmar a las 7 de la tarde. O sea, la luz es todo en fotografía, obviamente. Entonces, todo va a estar muy ligado a la luz que haya en el ambiente. Por eso no es que hay valores absolutos. Y el segundo parámetro es lo que queramos hacer nosotros. Y ahí es donde nosotros vamos a poder, tanto como fotógrafos, como directores o como lo que sea, poder definir qué queremos hacer. Es decir, si nosotros queremos o necesitamos tener una velocidad de obturación rápida para congelar un objeto, vamos a tener que poner la velocidad de obturación en valores como por ejemplo 1/500 o 1/1000. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que tengamos menos entrada de luz, porque si nosotros necesitamos que algo se congele, tiene que estar en una velocidad rápida, y al estar rápido entra menos luz. Entonces vamos a tener que compensar con los otros dos, porque si nosotros tenemos menos entrada de luz por el obturador, vamos a tener que compensar con el diafragma, por ejemplo. Vamos a tener que abrir el diafragma. Si nosotros no tenemos un lente que tenga una apertura muy grande, como los lentes kit que llegan a 3.5, de ahí para arriba, vamos a tener que empezar a compensar con el ISO, vamos a tener que aumentar el ISO. Y así con todo. Si queremos tener menos profundidad de campo, vamos a tener que abrir el diafragma. Entonces hay veces que la imagen se va a ver así, súper iluminada, y vamos a tener que compensar con el obturador o con el ISO, bajando el ISO. Hay veces que esto no alcanza y por delante de los lentes se ponen algunos filtros para quitar luz. En fin, lo que tiene de bueno esto y esta lógica es que vayan probando. Al principio es
medio un quilombo, como les digo, pero está buenísimo que empiecen a experimentar. La idea es empezar a nosotros pensar la imagen que queremos tener, es decir, cómo queremos que sea la imagen, y a partir de eso empezar a ajustar variables. Es como una regla de 3 que tienen que ir equilibrando para poder lograr lo que ustedes quieran lograr. Como les digo, todo va a ir variando. En video se complica un poco más porque tenemos un factor casi menos que es el obturador, porque no podemos jugar mucho con el obturador por otras cuestiones que no voy a hablar en este video, pero es por eso que también las cámaras de cine son cámara más cara y el video es un poco más complejo. Pero en fin, es bastante complejo, creo que explicarlo. Espero no haber sido muy técnico ni haberme ido mucho por las ramas. Cualquier duda la pueden dejar acá abajo en comentarios, que asumo que va a haber bastantes, espero que sí. Y bueno, espero que hayan aprendido algo, que haya sido claro, que hayan entendido esta lógica. Pueden ver este video un montón de veces, como les digo, hasta que entiendan bien cada una de estas variables y empezar a probar. No tengan miedo de probar, pongan la cámara en manual, que al principio les van a salir fotos horribles, a todos nos pasó. Nos van a salir fotos oscuras, fotos muy iluminadas, fotos fuera de foco, desenfocadas. No importa, hay que probar y la fotografía lleva tiempo. Este es el primer video de una serie de videos que quiero hacer de principio básico de fotografía. Dejen abajo en comentarios también con qué quieren que siga, si es con encuadre, con composición, con colores, con qué quieren que aborde el próximo tema de fotografía. Y bueno, si llegaron hasta acá, muchas gracias, espero que no haya sido muy largo este video. Pueden darle me gusta, compartirlo y suscribirse, también darle a la campanita para que les avisen. Todos los domingos estoy subiendo videos de este estilo. Así que bueno, muchas gracias. También pueden seguirme en Instagram si quieren, si les pinta. Y bueno, nos veremos en próximos videos.